continuar con nuestro estudio del libro de Ruth, en los primeros 2 capítulos hemos visto cómo una familia se ve envuelta en una tragedia en la cual muere el papá, la cabeza de la familia, Elimelech, y luego mueren sus 2 hijos, Malón y Kelión, y quedan desamparadas 3 mujeres: Noemí, Ruth y Orfa. En el capítulo 2 hemos visto cuando esta mujer, Noemí, acompañada por una de sus nueras llamada Ruth, llega a Belén. Y en el capítulo 2, el pasado domingo, estudiamos cómo Ruth fue a trabajar, a espigar en uno de los campos, y entra en escena un personaje llamado Boaz, y que de una forma coincidente, o como estudiamos el pasado domingo, providencialmente, el dueño de la era, Boaz, era un pariente cercano de Noemí. Y hemos estado viendo cómo desde el capítulo 1 Noemí tenía un reconocimiento de que Dios es soberano y que Dios tenía el control de todo lo que estaba pasando. Pero en el capítulo 1 Noemí, si bien reconocía que Dios era soberano y que Dios era el que estaba detrás de todo lo que estaba pasándole, Noemí lo decía como una forma de reproche. Y decía, sí, Dios es el que tiene el control y por su culpa es que yo me fui llena y ahora estoy aquí vacía. Pero ya en el capítulo 2 vemos un cambio en el corazón de Noemí. Vemos cómo Dios ha ido obrando en el corazón de Noemí y vemos ese mismo reconocimiento de la soberanía de Dios en cómo Dios va guiando providencialmente todas las circunstancias. Y ahora vemos a una Noemí dando gracias y alabando a Dios por aquellas providencias que Él va permitiendo. Hoy en nuestro estudio del capítulo 3 de Ruth vamos a ver 3 puntos. Punto número 1, vamos a ver el plan de Noemí. Punto número 2, el pedido de Ruth. Y punto número 3, la respuesta de Boaz. Vamos a ir a Ruth capítulo 3. Vamos a empezar nuestra lectura, versículo 1. La palabra de Dios dice: Después le dijo su suegra Noemí: Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Bueno, lo que Noemí le está diciendo a Ruth tiene mucho que ver con lo último que leímos en el capítulo 2. Noemí está pensando en algo. Por alguna razón Noemí le está diciendo: Ruth, no voy a pensar en tu bienestar, no voy a pensar en que tú puedas encontrar un hogar, es decir, una familia, un esposo. Hay algo que quizás se le iluminó a Noemí, perdón. Hay algo que se le vino a la mente a Noemí al finalizar el capítulo 2 que le hizo iniciar con esta sugerencia, con esta pregunta el capítulo 3. Y para eso es importante que veamos qué es lo que pasó al final del capítulo 2. El versículo 20, cuando llega Ruth contándole en qué era, había trabajado y quién era el dueño de aquel terreno, y le dice que se llamaba Boaz, Noemí responde lo siguiente en el versículo 20 del capítulo 2: Sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: Nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que puede redimirnos. Noemí, al finalizar el capítulo 2, empieza a tener en su mente ese concepto. Ese hombre que conociste en la era es nuestro pariente y es uno de los que puede redimirnos. Hermanos, antes de iniciar el texto del capítulo 3 que vamos a estudiar en esta mañana, debemos aclarar este concepto, porque esto es lo que tiene en la cabeza Noemí en este momento. Boaz es un posible redentor, es una persona
que puede redimirnos. Ahora, aquí tenemos que empezar a aclarar la pregunta. ¿Qué es un redentor? ¿Por qué Noemí empieza a tener esa esperanza al ver a Booz como un posible redentor? Bueno, en la ley que nosotros encontramos en la Escritura, encontramos el término redentor, que consistía en un pariente cercano que asumía honores y obligaciones en circunstancias que atravesaban familiares. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos que nos muestra la palabra de Dios sobre cómo se llevaba a cabo la labor de un redentor. En Levítico capítulo 25, versículos 23 al 25, la palabra de Dios dice así: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, dice el Señor, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Y aquí está el concepto de lo que estamos hablando del Redentor. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. El Redentor debía acudir en rescate de aquel familiar que estaba pasando apuros financieros. Es como si en una familia usted está pasando apuros financieros, tiene una crisis económica y empieza a tener esa crisis de decir: bueno, voy a empezar a vender mis propiedades porque no tengo recursos, y empieza a vender sus terrenos, empieza a vender sus propiedades. El redentor era aquella persona, un familiar cercano, que iba y rescataba aquellas propiedades que se vendió. ¿Para qué? Para poder devolver a los dueños originales. Entonces, esa era la labor del redentor. Era un pariente cercano que rescataba a un familiar que estaba atravesando apuros financieros. También el Levítico capítulo 25 nos muestra un panorama de una crisis más profunda. Versículos 47 al 55. Versículo 47 dice: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiera al forastero o extranjero que está contigo o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Esta es otra figura. La misma idea de un familiar que está atravesando un problema, una crisis económica tan profunda que ha vendido todos sus bienes, todas sus propiedades y ya no tiene nada más que vender. Entonces lo último que le queda es venderse a sí mismo como esclavo. Esa es la figura de lo que está mostrando aquí la ley. Una persona que tiene tanta pobreza que lo único que le queda es venderse como esclavo. Y ahí es donde también entraba el redentor, el rescatador. Esa persona, ese familiar cercano que venía ahí, debía comprar la libertad de ese familiar. Debía venir y comprar su libertad. Ese es un redentor, ese familiar cercano que rescataba, que libertaba a aquella persona o a aquel familiar que estaba atravesando apuros financieros o una pobreza extrema. Ahora, hermanos, Noemí entendía que ella se encontraba junto a su nuera Ruth en una situación similar a esta. Si bien nosotros encontramos en la palabra de Dios que Noemí tenía terrenos, Noemí entendía de que su pobreza era tal
de que en algún punto ella iba a tener que vender sus propiedades. Y en algún punto, cuando se le termine de vender las propiedades y el recurso ganado por las propiedades, lo último que le iba a quedar era venderse a ellas mismas como esclavas. Así que Noemí empieza a pensar y decir, estamos en una situación crítica y la ley de Dios dice esto. Ahora, hermanos, vamos a seguir viendo algunos aspectos de la ley. En la ley se establecían 3 procedimientos en los cuales las propiedades vendidas podían retornar a sus dueños. Por ejemplo, si usted vendía una de sus propiedades, había 3 procedimientos que la ley establecía por la cual esa propiedad debía o podía volver al dueño original. Número 1 era cuando el propietario original, después de pasar ese tiempo de crisis, se recuperaba, tenía la oportunidad de poder volver a recomprar su propiedad. Número 2, si el dueño del terreno vendía y luego no tenía los recursos, ahí es donde entraba el redentor. Ese pariente que decía, no te preocupes, yo voy a redimirte. Iba y compraba la propiedad y le devolvía la propiedad al familiar. Y luego había una tercera situación en la cual el terreno, las propiedades podían volver a los dueños. Y era en el año del jubileo. ¿Qué es el año del jubileo? Dios estableció un sistema en el cual el pueblo debía trabajar la tierra. Trabajaba 6 años la tierra y en el 7º año no debían hacer nada. Eso debían hacerlo en un ciclo de lo que la Biblia muestra como 7 semanas de años. 7 semanas de años. Eso nosotros también lo encontramos al inicio de Levítico capítulo 25. Si tienen tiempito en casa, le invito a que pueda leerlo. Levítico capítulo 25, desde el versículo 1 en adelante, empieza a detallar un poquito cómo se llevaba a cabo el año del jubileo. Cuando se llegaba al año 50, Dios estableció de que si en todos esos años de trabajo hubieron personas que quedaron en pobreza y vendieron sus terrenos a otras personas, el año 50, por la ley, esos terrenos debían volver a sus dueños originales. Pero, ¿qué es lo que establecía la ley? Las propiedades debían estar o estaban escritas al nombre de los varones. Estaba escrita al nombre de un heredero varón. Ahora, hermanos, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Es para que podamos entender cuál era la situación en la cual se encontraban Noemí y Ruth. Analicemos un poco. Elimelec, marido de Noemí, era el jefe de la familia, ¿sí? Era la cabeza del hogar. Cuando murió Elimelec en Moab, sus propiedades fueron transferidas o fueron heredadas a sus hijos, Malón y Kelión. Cuando murieron Malón y Kelión, y la palabra de Dios nos dice que ellos no engendraron hijos, cuando ellos murieron, quedaron sin un heredero varón. Por lo cual, ese terreno que Noemí tenía de parte de Elimelec quedó sin un heredero. ¿Por qué? Porque la Biblia decía que debía ser un varón. Es por eso que la situación que vemos de nosotros de Noemí y Ruth era de un desamparo, porque decían, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál era la única solución que veían o pensaban Noemí y Ruth? Número 1, que aparezca un pariente redentor, que les compre el terreno o que ellas vendan el terreno y él pueda recomprar el terreno para devolvérselos, o esperar al año del jubileo. Pero el problema de eso es que no había un heredero varón. No había un varón el cual pueda reclamar el terreno. Entonces, mis hermanos, la primera razón de esperar que alguien se lo compre para que pueda devolvérselo el terreno era una situación difícil porque no había heredero. Y otra, y la última esperanza que tenía era de que Ruth
o Noemí puedan casarse, puedan tener un hijo y que el papá de aquel hijo, de forma bondadosa, declare como heredero de los terrenos de Elimelech a aquel hijo. Y hermanos, eso era algo difícil. Encontrar una persona que ame de forma tan desinteresada para decir, yo amo tanto que voy a renunciar a todo para dárselo a ellos. Era buscar una persona, a un redentor con tales características. Entendemos un poquito la situación crítica en la cual se encontraban estas mujeres. Pobreza extrema, con riesgo de vender sus propiedades, sin un heredero que pueda reclamar aquellas cosas que la ley estipulaba. Y ahora sí entramos a nuestro pasaje, Ruth capítulo 3, y es por eso que Ruth empieza con esa pregunta diciendo, es por eso que Noemí empieza diciéndole a Ruth, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas, te lavarás pues y te ungirás, vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y le cubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Bueno, hermanos, antes de empezar a desarrollar un poco estos versículos, debemos aclarar que el plan de Noemí no era un plan que era común, no era algo cultural. Por si acaso nosotros leemos y decimos en el plan de Noemí, vemos a Noemí diciéndole, vas a ir y te vas a acostar a los pies, y entonces nosotros podemos a veces pensar, eso era algo cultural, era algo normal. Hermanos, no era algo normal, era algo arriesgado lo que estaba pensando Noemí en este plan. Pudieron salir muchas cosas mal en el plan de Noemí. Número uno, estaba enviando a una mujer soltera a un lugar a solas con un hombre. Pudo haber salido muchas cosas mal. Vos pudo haber pensado mal de Noemí, de Ruth, y decir, esta mujer, ¿qué le pasa? ¿No? Y empezar a tener un concepto erróneo de Ruth, pensando que ella estaba ofreciéndose o estaba queriendo seducirlo. Otra cosa que pudo haber pasado mal es que alguien pudo haber visto a Ruth y decir, mira, esta mujer moabita trayendo sus malas costumbres a nuestra tierra. Hermanos, el plan de Noemí era un plan arriesgado. Varios comentaristas coinciden en el hecho de que el plan de Noemí no era un plan cultural, pero sí tenía el claro propósito de llamar la atención de Boaz y poder tener un tiempo en el cual Noemí pueda presentar su propuesta a Boaz. Hermanos, si bien nosotros encontramos de que el plan de Noemí era riesgoso porque tenía varias cosas que podían salir mal, Noemí termina en el versículo 4 diciéndole algo que nos muestra sobre qué es lo que pensaba Noemí sobre Boaz. Versículo 4 termina diciendo, y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Noemí sabía, en cierto sentido, que Boaz sabía lo que iba a hacer. Noemí tenía un concepto en el que Boaz iba a actuar de forma correcta. Imagínense esa sugerencia de Noemí a Ruth, vas a hacer lo que él te pida. Nosotros no diríamos eso si no confiáramos de que Boaz va a pedir únicamente lo correcto, ¿verdad? Va a pedir lo correcto. En cierto sentido, Noemí tenía un concepto de que Boaz era alguien íntegro, era alguien que iba a hacer lo correcto. Y aquí vemos a Noemí tramando un plan arriesgado, un plan
que sale de la lógica y le pide a Ruth: vístete con tus mejores vestimentas y ve y acuéstate a los pies de Boaz. Entramos al segundo punto, el pedido de Ruth. Y vamos a leer desde el versículo 5. Y ella respondió: haré todo lo que me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boaz hubo comido y bebido, su corazón estuvo contento. No sé si es que es de este versículo que ha salido la frase de que al hombre se lo conquista por el estómago, pero dice que Boaz comió y estaba tan contento, y parte del plan de Noemí era: vas a esperar que él coma. ¿Sí? No sé qué hubiera pasado si es que Ruth hubiera hecho algo antes de que coma. No sé si es que Boaz estaba de mal humor antes de comer y cuando él comía se ponía feliz. Pero el detalle llamativo que nos muestra es que luego de comer Boaz estaba contento. ¿Sí? Boaz estaba contento, Boaz estaba de buen humor, y dice que se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Hermanos, lo que dice la palabra de Dios es eso. Él estaba echado y dice que vino y le descubrió, le destapó los pies y ella se echó en los pies. Ahora, como les digo, hermanos, hay mucha confusión con respecto a qué significa estos versículos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué hizo eso Noemí? Hay algunos que sugieren y dicen: probablemente Ruth hizo tocar su piel con los pies de Boaz, pero eso no nos dice la Escritura. Simplemente dice de que descubrió los pies y ella se acostó. Otro comentarista sugiere diciendo que probablemente la estrategia era que con el frío de la noche y los pies descubiertos, Boaz en algún momento se iba a despertar. Y la idea era de que Noemí o Ruth quería despertarlo de la forma más sigilosa. Bueno, hermanos, como les digo, son comentarios, hay un poco de confusión. Lo único que sí sabemos es que Ruth hizo lo que Noemí le pidió: ir y acostarse con los pies luego de descubrir los pies a Boaz. ¿Qué hacer? Imagínese usted, hermano, hermana, ¿no? Estar acostado y de rato siente frío, se despierta y ve a alguien echado en sus pies. ¿Qué pensar? ¿Cómo actuar? ¿Cómo reaccionaríamos ante tal hecho? Versículo 8 sigue narrando. Dice: y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre. Ahí está el tema del comentario de que le vino un frío, por lo cual él se estremeció y se volvió, es decir, se despertó, se levantó, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Algo llamativo, hermanos, y algo que nos hace mostrar lo que Noemí pensaba de Ruth, que ella iba a cumplir a cabalidad, es que Noemí le había dicho de que no se iba a dar a conocer hasta que el varón haya acabado de comer y beber. La vestimenta de esa época ayudaba mucho. Usaban esas túnicas en las cuales se cubrían tanto el rostro como el cuerpo. Entonces, lo que hace Boaz al despertar es simplemente ver, obviamente, a una mujer por la vestimenta, pero él no podía reconocer quién era esa mujer. Entonces, en el versículo 9 dice: entonces él dijo: ¿quién eres? Bueno, no nos dice si es que se sobresaltó o cómo fue la pregunta, pero Boaz le dice a esta mujer: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Vamos a analizar un poco la respuesta de Ruth.
significa? Bueno, número uno, Ruth empieza presentándose. Boaz le preguntó, ¿quién eres? Entonces Ruth responde, yo soy Ruth. Y añade algo, yo soy Ruth, tu sierva. Algo muy característico, queridos hermanos, que vamos a ver en la historia de Ruth es su humildad. El pasado domingo nuestro hermano Franco decía, no es que Ruth tenía una baja autoestima, no es que ella decía, yo no soy nada por no quererse a sí misma, sino por un entendimiento correcto de humildad. Ella se reconocía como sierva y se presenta de esta forma ante Boaz y le dice, yo soy Ruth, tu sierva. Ahora viene aquí una frase que le dice Ruth a Boaz, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Hermanos, en el diccionario hebreo, en el idioma original en el cual se escribe este libro, esta frase, extiende el borde de tu capa, es extiende tus alas sobre tu sierva. Esa es la frase. Ruth le está diciendo a Boaz, extiende tus alas sobre tu sierva. Ahora, hermanos, esa misma frase que Ruth le está diciendo a Boaz es la frase con la que Boaz oró en el capítulo 2, versículo 12, relacionado a la actitud de Ruth. Ruth capítulo 2, versículo 12 dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo a refugiarte. Esa misma expresión es aquella que Ruth le está diciendo ahora a vos. Le está diciendo, extiende tus alas sobre tu sierva. En otras palabras, ¿qué le está diciendo a vos? Refúgiame, refúgiame. Hay una traducción, la traducción del lenguaje actual, que es mucho más osada con respecto al pedido de Ruth a Noemí, donde ya directamente traduce diciéndole, cásate conmigo. Hermanos, el pedido de Ruth era un pedido directo. Era un pedido en el cual le decía a Boaz, quiero que tú me refugies bajo tus alas. ¿Cómo nosotros podemos saber esto, hermanos? Es por la frase final del versículo 9, porque termina diciendo, por cuanto eres pariente cercano. ¿Se acuerdan lo que hemos estado hablando al principio del concepto del redentor? Que debía ser un pariente cercano, aquel que pueda rescatar, aquel que pueda librar a una familia. Ahora, hermanos, lo que Ruth está mencionando acá tiene que ver con una ley que se conoce como el levirato. ¿Qué es el levirato? En Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 en adelante, dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se unirá a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Ahora, hermanos, lo difícil de la interpretación de esta ley era lo siguiente. Número 1, Boaz no era hermano del esposo de Ruth. Y aquí es específicamente la ley del levirato, hablando de dos hermanos que vivieran juntos. El caso de lo que pasó en la historia de Ruth es que tanto su esposo como su hermano murieron. Y Boaz
no era hermano, era un pariente, ni siquiera era el pariente más cercano. Siguiente conflicto que encontramos en esta historia es que es muy difícil interpretar si Ruth, al ser extranjera, se hacía beneficiaria de ese derecho. Era muy difícil porque era una extranjera. Entonces, la interpretación de este texto es muy difícil poder entender si Ruth merecía ese derecho por su condición de extranjera. Hermanos, en todo caso sí hay una cosa clara, que es que Ruth como extranjera lo único que podía esperar era un accionar bondadoso de un posible redentor, un actuar bondadoso y lleno de gracia. Bueno, hermanos, ¿cómo reaccionó Boaz? Imagínense, él estaba durmiendo tranquilamente en la noche y de pronto no solamente encuentra una mujer acostada en sus pies, sino que esa mujer le pide matrimonio. En una noche que Boaz solamente había pensado, bueno, voy a comer, voy a estar feliz y voy a dormir, y de pronto se encuentra en una situación en la que una mujer le estaba pidiendo matrimonio. ¿Cómo reaccionó Boaz? Versículo 10 dice: y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Entramos a nuestro último punto, la respuesta de Boaz. Hermanos, en el primer encuentro de Boaz con Ruth, que encontramos nosotros en el capítulo 2, Boaz elogió a Ruth por la muestra de bondad y lealtad hacia su suegra. Y Boaz enalteció el carácter de Ruth, que cómo renunció a su familia, a sus dioses, y vino a morar bajo las alas del único Dios vivo y verdadero. Pero ahora Boaz queda aún más sorprendido, queridos hermanos, pues esta mujer moabita, que aunque nosotros podemos decir un poco, no sé, un poco rara la actitud de Noemí y Ruth, pero Boaz interpreta el pedido de Ruth como un acto de bondad. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué Boaz interpreta el acto de pedirle matrimonio como un acto de bondad? Hermano, número uno, Ruth era moabita. Y en un tiempo en el cual hemos visto, en el tiempo de los jueces, que cada quien hacía lo que bien le parecía, esta mujer moabita, que ni siquiera era perteneciente al pueblo de Israel, estaba buscando honrar la ley de Dios. Entonces Boaz queda sorprendido y dice: wow, no puedo creer que esta mujer, que ni siquiera es de Israel, quiera seguir la ley de Dios. Y es por eso que Boaz queda sorprendido y le dice: no puedo creer que tú, en vez de ir a buscar un marido joven, ya sea rico o pobre, pero joven, tú vienes a mí, que yo soy viejo, pero solamente porque la ley lo pide. ¿Se dan cuenta lo que Ruth está haciendo? A Ruth no le interesa otra cosa que obedecer la ley de Dios. Eso es lo que Boaz queda sorprendido y dice: tú pudiste haber ido a buscar un joven, pobre pero joven, o un rico, pero ella no. Ruth quiso obedecer la ley
¿Y saben qué es lo interesante, queridos hermanos? Es que en el versículo 11, Ruth destaca algo del carácter de Ruth. Al ver de que Ruth estaba actuando de una forma desinteresada, en obediencia completa a la ley de Dios, vos dice en el versículo 11, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Hermanos, vos quedó sorprendido, vos quedó encantado al ver el carácter de esta mujer. Solo obedecer la ley de Dios. El apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 al 4, dice lo siguiente: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Amadas hermanas, ¿qué es lo que tú buscas que sobresalga en tu vida? Como dice el apóstol Pedro, busca que lo que sobresalga sea peinados ostentosos, que sea la forma de vestirte, que sea la forma en la cual te arreglas. Aquí el apóstol Pedro dice, no, que lo que revista tu hermosura, que lo que realce tu hermosura no sea lo externo, sino lo interno. Oh, qué gran ejemplo el de Ruth. Esta mujer que en su carácter muestra una belleza. Hermanos, Proverbio 31 describe justamente esa característica de la mujer virtuosa. Mujer virtuosa. En la Biblia hebrea no tiene el mismo orden que nosotros tenemos los libros de la Biblia, por ejemplo. Y el libro de Ruth se encuentra después que el libro de Proverbios. Entonces, cuando un judío leía Proverbios y terminaba Proverbios en el 31, donde está la descripción de la mujer virtuosa, y luego pasaba al libro de Ruth y se encontraba con esta mujer que reflejaba esa característica de una mujer virtuosa, una mujer que lo que la hacía bella no era lo externo, sino era lo interno. Pero hermanos, si elogiamos el carácter piadoso de Ruth, también es importante reconocer el carácter piadoso de vos. ¿Por qué, queridos hermanos? Hemos terminado en el versículo 11 ver cómo vos quedas sorprendido con el carácter, con la belleza, con la virtud de Ruth. En otras palabras, si fuera por vos, él hubiera dicho, no, me caso hoy mismo con esta mujer, que todos saben que es una mujer virtuosa. Pero hermanos, algo que refleja el carácter piadoso de vos, versículo 12 dice, y ahora, aunque es cierto, versículo 12, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. En ese tiempo de los jueces, donde vos pudo haber hecho, me casaré, no voy a perder la oportunidad de casarme con esta mujer tan virtuosa. Pero vos dice, no, yo también quiero hacer lo que la palabra de Dios dice.
La ley dice, el pariente más cercano. Y vos dices, y yo no soy el pariente más cercano. Por más que vos quisiera, por más que vos diera una gran oportunidad de estar con una mujer virtuosa, él dice, no. Porque la ley dice, el pariente más cercano, y yo no lo soy. Hermanos, wow. ¡Qué piedad! ¿Cómo vos buscas únicamente, al igual que Ruth, únicamente honrar la ley de Dios? Versículo 13, seguimos viendo el carácter piadoso de vos. Y le dice a Ruth, pasa aquí la noche. Y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Ese es un juramento. Yo te redimiré. Descansa pues hasta mañana. El carácter de vos muestra también un amor genuino. Queridos hermanos, a vos lo único que le llega a importar en este momento es el bienestar de Ruth. ¿Se dan cuenta? Que vos se compromete de tal forma que hace un juramento y dice, yo voy a buscar tu bienestar. Si es con él, no importa, que te redima. Pero si él no lo hace, yo, vive Jehová, que yo te redimiré. Yo te voy a rescatar. Qué amor tan desinteresado. ¿Se acuerdan que al principio decíamos que la única esperanza que tenía Ruth y Noemí era encontrar un hombre que tenga un carácter tan desinteresado que pueda amarla y rescatarla y redimirla sin buscar el nada a cambio? Vos no ibas a sacar ningún provecho. Vos de toda la transacción no se iba a quedar con un terreno, no se iba nada. Él estaba actuando por pura gracia, pura bondad. Versículo 14, seguimos viendo el carácter de este hombre. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no sepa que vino mujer a la era. Vos se preocupa por guardar la integridad y el testimonio de Ruth, proteger su reputación y decir, esta mujer virtuosa, yo no voy a permitir que alguien piense mal de ella, por lo cual se despierta temprano para poder devolverla donde su suegra. Versículo 15 en adelante dice, después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti, tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada. Esos son aproximadamente 40 kilos. Es el alimento para semanas. ¡Qué bondadoso! Vos no solamente se preocupa por el bienestar de Ruth, no solamente se preocupa por su testimonio, por proteger su reputación, sino que también provee. Hermanos, este es un ejemplo de amor. El ejemplo que nosotros encontramos en vos es un ejemplo de amor puro. Un amor desinteresado, un amor que no piensa en lo suyo propio, sino que piensa en el bienestar del otro, un amor que provee a los suyos, un amor que guarda a aquel que ama. Versículo 16 al 18, ya vamos terminando. Dice, y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo,
espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto. Hermanos, ¿se dan cuenta del concepto que Noemí tenía de voz? Un hombre que Noemí sabía que no iba a descansar hasta dar solución al asunto. Bueno, hermanos, esta historia de Ruth y Boaz, más allá de ser una linda historia de amor, hermanos, esta historia nos apunta a nuestra propia historia, la necesidad nuestra de un redentor. A diferencia de este caso en el que Boaz era uno de los posibles redentores, hermanos, quiero decirle que Cristo es el único posible redentor. En esta historia Noemí deja en claro, Boaz era uno de los posibles, era uno de los que podían redimirlos. Pero en nuestra historia, queridos hermanos, Cristo es el único que puede redimirnos, es el único posible redentor, es el único que puede rescatarnos de la esclavitud del pecado. Hermanos, en esta historia encontramos tanta figura de lo que Cristo hace al redimirnos. Cuando Cristo nos rescata, cuando Cristo nos redime, Él no es que espera como hizo Ruth, que se vistió ella misma con sus mejores ropas para ir donde el Redentor, donde el posible Redentor, sino que Cristo nos rescata del lodo, del pecado, y Él es el que nos lava, y Él es el que nos reviste con su justicia y nos unge con su Santo Espíritu. En la historia del capítulo 3 resaltábamos el carácter piadoso de Boaz, pero queridos hermanos, eso es nada comparado al carácter de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Debemos caer postrados ante el amor plenamente desinteresado de nuestro Señor Jesucristo. Si decíamos que Boaz estaba mostrando un amor puro en el cual actuaba por pura gracia, cuánto más Cristo, que nos ama aún siendo sus enemigos y sin esperar nada a cambio, porque no hay nada que nosotros podemos darle. Boaz amó a esa extranjera que venía de un pueblo enemigo a Israel, y Cristo amó a pecadores, enemigos de Dios, de una forma más perfecta. Queridos hermanos, al final del capítulo 3, Noemí le dice a Ruth: este hombre no va a descansar hasta que concluya esto, hasta que concluya el asunto. Queridos hermanos, ¿cuánto más encontramos nosotros la verdad de la Escritura de que nuestro Señor Jesucristo no va a descansar hasta que haya dado por completa su obra redentora en el día de la glorificación? Cuando Él venga a tomarnos para estar junto a Él, honrándole por toda la eternidad. Iniciamos el mensaje con una frase, y quiero terminar con la misma frase, queridos hermanos. Tú no has elegido a Cristo, Él te ha elegido a ti. ¿Por qué? No sé. Porque Él lo decretó desde antes de la fundación del mundo. Charles Spurgeon dice: todo esto es el efecto del amor redentor. ¿Y saben qué, queridos hermanos? Un redentor como Cristo es la única esperanza para un pecador como tú y como yo. Oh, cuán glorioso